queremos cotejar estos datos que daba ayer la ministra cuando decía que el sistema de salud en cuanto a ocupación de camas está al 92%, porque lo que nos vienen diciendo las y los profesionales de la salud es que esto no es así. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Buen día. Contanos Bienvenido. desde el trabajo que hacen ustedes, cómo ven el sistema de salud y por qué en la cotidianeidad de la atención del terreno no es el 92% la ocupación, sino mucho mayor. Y tenemos estas diferencias porque los números son reales en el terreno e irreales en los informes. Hay que ser claro, a ver, la ocupación de camas de terapia intensiva y especialmente las camas de terapia intensiva destinadas a los pacientes COVID, que están separadas y son independientes de las camas de terapia intensiva para pacientes no COVID, vienen con una ocupación prácticamente plena, no desde hoy, sino desde hace rato, ya hace más o menos un mes que venimos planteando la misma situación. Es cierto que se vienen ampliando, tanto en el sector público como privado, el número de camas críticas para pacientes COVID, pero a medida que se abren esas camas, se ocupan prácticamente de forma inmediata. De hecho, muchas veces se abren a modo de urgencia para dar respuesta a la gente que va necesitando ingresar a terapia. El gran problema, obviamente, llega a la hora de encontrar el recurso humano calificado para la atención de esas camas. Entonces, a ver, es cierto que ampliaron el sistema de salud, pero la ocupación sigue siendo plena y no hace falta más que ir a cualquier hospital y ver que hay gente por ahí esperando en un servicio de guardia para conseguir una cama libre para entrar en una terapia intensiva. Esa es la realidad y es lo que se ve desde el terreno. Claro, el problema está, como decíamos, en que la gente que tiene que asistir para que una cama de terapia realmente signifique la posibilidad de supervivencia, tiene que existir personal que esté preparado y ya veníamos, al menos desde la SATI se venía diciendo cuando empezó la pandemia, que no es tanto el personal que tiene la especialización. Entonces, si se abren camas y no hay más personal preparado, ¿quiénes están atendiendo a esas personas que están en el filo entre la vida y la muerte? Bueno, esto cada institución ha acomodado su recurso humano de tal manera de tratar de dar la mejor respuesta posible en este contexto. Esta situación de falta de profesionales especialistas en terapia intensiva, tanto médico como enfermería y kinesioterapia respiratoria, no es una realidad de Mendoza, o sea, es una realidad del país y de gran parte del mundo. Es como que la terapia intensiva en este momento ha tomado cierto rol protagónico, pero es una especialidad que durante años ha estado oculta, sin muchos adeptos a formarse como terapistas, y por ende hoy nos encontramos con este problema. Lo cierto es que, bueno, cada institución ha tratado de adoptar medidas para distribuir lo mejor posible el recurso humano calificado, formado, para dar supervisión al trabajo que realiza por ahí otro personal que, si bien no está formado completamente como intensivista, pueden ser residentes o pueden ser médicos con especialidades afines a los cuidados críticos. Claro. Ahora hay un detalle que me gustaría que ampliaras en relación a lo que ocurrió el año pasado con la pandemia. ¿Qué diferencia hay entre el tiempo de ocupación de las camas en terapia intensiva en cuanto a las personas que estaban internadas el año pasado y en cuanto a las que hoy están internadas? Porque eso también habla, ¿no?, de el recambio, ya sea por recuperación o lamentablemente por muerte, de esas camas y la ocupación del personal. Sí, a ver, nosotros el cambio más importante que se ha visto en relación a la primera ola es la disminución en la edad, sobre todo, en relación a lo que veíamos el año pasado. Hay pacientes mucho más jóvenes con necesidad de ser conectados a un respirador mecánico. El tiempo de estancia en UTI es muy relativo y depende de un montón de factores,
Pero bueno, quizás también pueda prolongarse debido a esto de que son pacientes más sanos, con menos comórbidas, y por ahí hacen que la estancia se prolongue un poco más. De todas maneras, analizar números de la segunda ola en el comienzo de esta segunda ola es como medio imprudente. Entonces yo creo que hay que esperar un poco más y ver y transitar un poco la segunda ola para recién empezar a sacar conclusiones en base a los números. Sí, la única realidad evidente que tenemos hoy es que los pacientes son más jóvenes, llega mucha gente joven con patología grave y crítica que necesita ser ingresado a terapia intensiva y tener un soporte respiratorio muchas veces invasivo. Claro, y el porcentaje de sobrevida en los pacientes del año pasado y de estos al pasaje por una terapia intensiva es similar. La tasa de letalidad todavía no se ha modificado y se ronda en lo que va del año entre el 2 y el 2,7% aproximadamente. Esa es la tasa de letalidad específicamente por COVID. La tasa de mortalidad obviamente se ha incrementado porque eso se calcula en relación a un determinado número de personas, por lo tanto a mayor cantidad de casos, más muertos y obviamente la relación con un número X de población aumenta. Pero la tasa de letalidad, si ven los números en los informes publicados, se ha mantenido relativamente estable. Habrá que ver, como te dije, esperar que esta segunda ola transite un poco más, porque para nosotros recién está empezando, y ver qué pasa con esos números. ¿Y qué exigirían o qué necesitarían del sistema de salud más desde la gestión, desde las decisiones? ¿Acuerdan con lo que plantean los decretos nacionales de que cerrar más actividades, hacer que haya menos circulación de la gente, aliviaría un poco esta situación? Porque el gobierno de la provincia de Mendoza cree que no. Bueno, yo no quiero entrar en un debate sobre medidas restrictivas o no restrictivas, y yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre la economía y la salud. Ese equilibrio muchas veces es difícil de encontrar. Lo cierto es que tiene que haber una responsabilidad individual en primera instancia y seguida de una responsabilidad colectiva como sociedad para afrontar esta crisis, pero para que la sociedad tome conciencia de la crisis que estamos viviendo también tiene que tener información certera de lo que está pasando. Y ahí es donde yo, en forma personal, creo que estamos cerrados. La gente tiene que saber que el sistema, tensionado, estresado, no sé cuál sería específicamente la definición de eso respecto a un sistema sanitario, pero la realidad es que el sistema está lleno, desbordado a veces, colapsado en otros momentos, ¿sí? Con gente trabajando de más y con gente tratando de hacer lo que puede para dar respuesta a cada uno de los pacientes que necesita ser atendido. Claro, la gente trabajando de más por un lado, que son los profesionales de la salud, y gente esperando por horas para ser internadas, serían como las dos puntas de esta que prueban este colapso. Obviamente, o sea, no debería haber gente trabajando de más y gente esperando, ¿no? Hay gente trabajando de más, va a haber, porque como hablamos en un momento, el recurso humano calificado es poco, entonces obviamente exige que todos se recarguen y que todos presten mayor colaboración. Y por otro lado, no es raro incluso encontrar en las redes sociales gente solicitando la posibilidad de una cama en una terapia intensiva. Y tampoco es raro encontrar en una guardia de un hospital gente esperando para ser ingresado a una terapia intensiva. Entonces, si bien a todo el mundo se le trata de dar respuesta, el sistema está con una ocupación plena. No hay un 10% de disponibilidad de cama en terapia intensiva. Y es muy difícil mantener un número comparando a número general a nivel provincia, porque sabemos que el gran problema está en los grandes conglomerados, sobre todo en el área metropolitana, en el Gran Mendoza. Entonces, por ahí sí, claro. Ayer había 4 camas libres en Alvear, ¿sí? Pero en el Gran Mendoza no había ninguna. Entonces, por eso hay que ser muy cauto con los números y realmente tener
una información certera, creo que a la gente le va a ayudar a tomar conciencia de la gravedad de la crisis que estamos viviendo. Esta pandemia ha pegado muy fuerte en todo el mundo y no tenemos por qué ser la excepción. La segunda ola en todos lados ha dejado esto, ha pegado mucho más fuerte que la primera y como te dije, no creo que nosotros vayamos a ser la excepción y debemos estar preparados y concientizados de esto que va a suceder. Claro, en este sentido que usted decía de no generalizar los números, es como tampoco se pueden generalizar las políticas de intervención. Quizás sí en un lugar es necesario cerrar más para lo que usted decía, aliviar un poco el sistema, y en otro lado quizás no sea necesario porque están esas camas disponibles. Si no pasa lo que comentaba un compañero recién de de personas que son trasladadas de zonas muy alejadas para ser internadas en zonas que no son de su proximidad. Ahora, la última pregunta que tengo de mi... Sí. Ese traslado interinstitucional, interzonal, de hecho, o interregional, en muchos casos, habla de que realmente la ocupación del sistema no es del 90%, es de un 100%. Entonces, si aparece una cama libre en la región este, y hay un paciente, bueno, el paciente se traslada a la zona este o incluso a la región de Valle de Uco. Entonces, eso habla del nivel de ocupación de camas que tenemos, sobre todo en el área metropolitana. Claro. Mi última consulta tiene que ver si nos puede explicar la diferencia, porque antes era como que había preocupación solo por las UTI. Ahora después se habla de la alta ocupación de camas con respiradores y de la alta ocupación de camas con oxígeno. ¿Qué diferencia hay entre esas tres instancias que están todas casi al 100%, al menos en informes que se han ido dando? A ver, una cama de terapia intensiva tiene que tener, por normativa, ¿sí?, no solo la cama, los dispositivos para monitorización del paciente, sino también el respirador mecánico al lado, ¿sí? O sea que la cama de terapia intensiva es una cama con respirador mecánico. Que uno pueda optar por un método de ventilación no invasiva en algún paciente, pensando en que puede ser un eslabón entre la provisión de oxígeno y la asistencia respiratoria mecánica invasiva, puede usarlo en una terapia intensiva, pero la cama de terapia intensiva necesita el respirador al lado. No hay cama de terapia intensiva sin respirador. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando hablamos de patología COVID, donde el principal órgano de impacto es el pulmón y por lo tanto la falla respiratoria es lo que caracteriza a esta enfermedad. Entonces, cama de terapia intensiva tiene que tener su respirador. Oxigenoterapia, sí, todas las camas de los hospitales tienen que tener la provisión adecuada de oxígeno o eventualmente poder dar la provisión adecuada de oxígeno. También es cierto que si vemos los informes, se han disparado los alquileres de concentradores de oxígenos y de tubos portátiles de oxígeno. Y eso habla de que muchos pacientes están recibiendo oxigenoterapia en los domicilios, sobre todo a cargo de las obras sociales que han armado algunos planes de internación domiciliaria. Pero eso habla también del desborde, no solo a nivel de terapia intensiva, sino también a nivel hospitalario, de clínica general, digamos, ¿sí?, que estamos viviendo. Bien, perfecto. Y ahora sí, prometo que es la última. Recién Ariel, nuestro compañero, decía, no todo es COVID en la vida, y el punto es qué pasa con las personas que necesitan camas en terapia intensiva por alguna de las tantas problemáticas que antes del COVID eran las que llevaban a las personas a terapia, ¿no? ¿Hay disponibilidad? Bueno, la ocupación de camas de terapia intensiva, y sacando el COVID de lado, siempre ha sido un gran problema en Mendoza. La realidad es que siempre, y sobre todo en época estival, las camas han estado prácticamente ocupadas. Pero, a ver, si bien el gran porcentaje de ocupación es por patología en COVID, época invernal, doctor, ¿no? Claro, el resto, lo que pasa es que hoy la patología invernal, que antes estaba en la terapia no COVID, hoy está en la terapia COVID, porque toda patología respiratoria se interpreta como COVID hasta que eventualmente se demuestra lo contrario. El resto de las camas de terapia intensiva obviamente también tienen una alta ocupación, porque en muchos casos se han dividido, o sea, si teníamos 10 camas, dejamos 5 para COVID y 5 para COVID. Algunos otros hospitales, sobre todo los grandes hospitales, han ido abriendo otras unidades
y mantienen la disponibilidad de camas no COVID para el resto de los pacientes. Sí, bien, tenemos una alta demanda de la patología no COVID, fundamentalmente el trauma, que es nuestro gran problema, una enfermedad endémica que tenemos en la provincia y una enfermedad que demanda muchísimo por parte del sistema sanitario. ¿Cuál es? Trauma, sobre todo secundario a la accidentología vial. Eso provoca una gran demanda del sistema sanitario y por ahí el impacto de las medidas restrictivas tienen que ver más ahí, en disminuir esta patología no COVID que tanta tensión, por decirlo de alguna manera, genera en el sistema. Bueno, sí, claro. Clarísimo, doctor. Nos hemos ido enterando de personas que han fallecido por ACV, que han pasado horas para que realmente fueran internadas, también infartos y bueno, muchas situaciones que lamentablemente se podría quizás fuera de este contexto haber dado una respuesta, pero le agradecemos mucho por la claridad y no sé si a mis compañeros les ha quedado alguna inquietud más. No, quedó absolutamente claro. Bien, muchas gracias Gonzalo, muy amable. No, gracias a ustedes por el contacto. Estábamos conversando con el doctor Gonzalo Álvarez Parma, él es referente en Mendoza de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. La pregunta es, el doctor ha hablado por muchos medios, o sea que claramente desde el ministerio saben esto, ¿no? Saben lo que opinan los médicos y las médicas que están en el terreno. El tema es por qué no se les presta atención o por qué no se toman decisiones escuchando a quienes están trabajando cotidianamente en el sistema de salud.